Vamos a hacer un análisis sin filtros sobre la autoestima, sobre lo que significa tener vínculos de verdad y sobre todo cómo se diseña un proyecto de vida. Esto es una mirada directa, sin rodeos, basada en los materiales de la institución educativa técnica Valentín García. Empecemos. Lo primerísimo es romper con esas ideas que nos han vendido. Vamos a empezar por deconstruir esos mitos, esas historias idealizadas sobre lo que supuestamente es ser joven. Siempre nos dicen que la adolescencia es la mejor etapa de la vida, pero ¿la realidad cuál es? Que es un tiempo de decisiones que muchas veces no tienen vuelta atrás y de presiones que casi nadie ve. Nos aseguran que lo que pasa en el colegio, se queda en el colegio, que no tiene importancia. Pero seamos honestos, las heridas emocionales que se permiten hoy son las que van a definir el carácter de mañana. ¿Y qué me dicen del mito de que los adultos tienen todas las respuestas? La verdad es que la mayoría simplemente está improvisando, tratando de llenar sus propios vacíos. Y nuestra responsabilidad es, precisamente, no heredar esos errores. Y justo ahí, en esa improvisación, es donde nace el núcleo de todo el problema, esa sensación de vacío. Ese espacio interior que, casi sin que nos demos cuenta, condiciona la gran mayoría de nuestras decisiones. A ver, ¿qué es en esencia un vacío emocional? Es básicamente no saber quiénes somos ni cuánto valemos. Es una falta de propósito, de afecto, de validación que venga de adentro. Y claro, cuando ese espacio está ahí, vacío, buscamos desesperadamente que algo o alguien desde afuera lo llene. Y muchas veces nos conformamos con materiales de muy baja calidad. Y esta imagen lo explica perfectamente. ¿Cómo intentamos llenar ese vacío? Pues con aprobación social, sin que importe el costo. Con el consumo sin parar de estímulos, como el contenido hipersexualizado. Y con relaciones donde, sin darnos cuenta, vamos cediendo nuestra dignidad. La clave de todo está en esa frase final. Quien no construye su propio valor se conforma con el precio que le ponga cualquiera. Es una sentencia brutalmente honesta. Y esto nos obliga a plantear una pregunta muy directa. ¿Y tú qué eres, estudiante de la institución técnica Valentín García? ¿Te consideras alguien reflexivo o reflexiva? ¿Te preocupas por darle sentido a tu vida? ¿O necesitas tanto la aprobación de otros que dejas de lado tu verdadera identidad? Porque tener un vacío interno es como dejar la puerta de casa abierta de par en par. Te vuelve vulnerable. Y por esa puerta se cuela una de las formas más destructivas de daño externo: la humillación. La metáfora del iceberg es perfecta para entender esto. Lo que vemos, lo que flota en la superficie, es solo la punta, el chiste, el apodo, la burla sobre el cuerpo. Pero la verdadera masa de hielo, la inmensa, está oculta. Debajo del agua, del lado de quien ataca, lo que hay es una miseria interna y una inseguridad gigante que se proyecta hacia afuera. Y del lado de quien recibe, lo que se genera es un daño profundo a la autoimagen y un aislamiento silencioso. Por eso la frase final es tan importante recordarla. La burla nunca se trata de la víctima. Es un espejo de la propia miseria del agresor. Y esto nos obliga a hacer una auditoría de nuestros vínculos, a preguntarnos, ¿estamos metidos en una dinámica tóxica de control donde se anula la otra persona y el afecto parece más bien una transacción? ¿O estamos de verdad construyendo un vínculo sano que se basa en el respeto, en la autonomía y en el crecimiento de ambos? Un lugar donde un no es respetado y no necesita justificación. Muy bien, ya hemos analizado el daño. Ahora toca pasar a la acción. Es el momento de reclamar el poder, de hablar de nuestro territorio soberano. El cuerpo es territorio soberano. Y que quede muy claro, esto no es poesía, es ley, está respaldado por la Constitución de Colombia. Y eso significa que existe un derecho que nadie puede quitar, el de decidir libremente sobre el propio cuerpo y la sexualidad. El derecho a estar libre de cualquier tipo de violencia. Y sobre todo, el derecho absoluto a decir no, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y a cambiar de opinión las veces que haga falta. Ese poder no se negocia. Y en este tema no hay lugar para la ambigüedad. El acoso, la coerción y el abuso no son una zona gris, no son un malentendido, son un delito, y está tipificado por la ley. Hay que entender que el silencio es el mejor amigo del agresor, siempre. Hablar, en cambio, es un acto de protección, no solo para uno mismo, sino para toda la comunidad. Por eso es tan importante reconocer las banderas rojas. Este radar nos muestra los niveles. Todo empieza con la invasión psicológica, los comentarios, los chistes, las presiones. Luego puede escalar a la invasión física. Y de ahí puede llegar al nivel 3, que ya es un delito. Pero el mensaje más importante de todos está en esa frase. Si te incomoda, es real. El instinto no miente. Jamás hay que permitir que alguien lo invalide o lo haga sentir como una exageración. Y si este territorio soberano llega a ser violado, no se está a solas. Existe una ruta de atención oficial. Son 3 pasos clave. Primero, salud. Buscar atención médica inmediata en la ESE Labranza Grande. Segundo, protección.
acudir a la comisaría de familia o al ICBF. Y tercero, justicia, con la Policía Nacional o la Fiscalía. Es muy importante saber que la institución educativa tiene la obligación legal de acompañar y activar esta ruta. Perfecto. Ya hemos deconstruido los mitos, hemos identificado los vacíos y hemos señalado los peligros. Ahora es momento de tomar los planos y empezar a construir. El diseño de un proyecto de vida es como un edificio. Se sostiene sobre 3 elementos clave. Primero, los cimientos. Una autoestima que se construye desde adentro, desde la autoaceptación, no desde lo que opinen los demás. Segundo, los muros de contención, que son los límites claros y las relaciones que suman, que respetan un no como respuesta final. Y tercero, el horizonte, un futuro claro. Porque cuando dejamos de gastar toda la energía en solo sobrevivir, esa misma energía se puede invertir en crear, en liderar, en construir algo propio. Pero al final del día la verdad es que nadie más va a dibujar esos planos. Esa es la responsabilidad fundamental de cada uno. La tarea es exigir vínculos que sean reales, proteger el territorio personal y construir día tras día la propia autonomía. Quiero dejarles la siguiente pregunta, para que la discutan en grupo. ¿Hasta qué punto la búsqueda de aprobación nos obliga a usar máscaras que esconden quiénes somos realmente? ¿Y cuál es el costo de quitárnoslas?